Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Otro programa de Common People, ¿cómo andamos, Fede? Hola Leo, ¿cómo andás? Bien, ¿vos, che? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Estás aplacado porque venimos cagándonos trompada de la mañana por los temas que vamos a hablar? Sí, pero pará. Pero falta, o sea, somos dos los que estamos empezando a arrancar. Voy a hablar, mirá, ya es la primera anomalía. Da la primera anomalía, nos enteramos que Steven firmó un contrato con Chiqui, es modelo de Chiqui, sí. Está muy bien. Ni de Paul se viste así. No, olvídate. No, bueno, hoy somos dos. Hoy somos dos. Hoy somos dos, así que previo a empezar el programa, nos pone acá, nos dice que estamos, mirá lo solo que nos vemos en el monitor. Para los que escuchan, nosotros tenemos un monitor. El Zócalo, mirá el Zócalo. El clásico de las tardes de Wurter y Mendoza. Mirá vos. Esto está detonado, impresionante, boludo. Impresionante. Dicen que Fede Méndez en los cafés le da vergüenza, no reconoce que vino a Common People. El clásico de las tardes. El clásico de las tardes. Bueno, hoy no lo tenemos a Mati. Nos falta el gran Matías Salvi. Okay. Alma mater del programa también. No por un mal motivo, aclaremos. Aclaremos, claro, no es que ha partido. No lo secuestraron ni partió. Nada, es su cumpleaños. Hoy es el cumple de Mati, así que bueno, vamos a en primer lugar, yo en particular quiero mandarle muy feliz cumpleaños. Si está sobrio, con lo que le quede sobriedad, espero que reciba el saludo el mensaje. Para aquellos que nos ven y que nos conocen. Mati, que aparte de ser acá también el coequiper y artífice, le mete con todo, es un gran tipo, es laburando, es una bestia, labura en el Ministerio Público Fiscal, le mete sin parar, defensor de causas complejas siempre. Con una carga ahí ideológica que mantiene a capa y espada. Con coherencia. También muy solidario como tipo y amigo. Así que le vamos a hacer un pequeño homenaje a lo Martín Fierro de Oro. Así que acá Steven le preparó un corto, vamos a escuchar algunos de los mejores momentos de Mati en el programa, algunas de sus presentaciones estelares. A ver qué tenemos, a ver. Estamos ahí con un desde que imprevisto técnico, pero lo mató, perdió mucho tiempo firmando el contrato con Chiqui. Bueno, agregando un poco a lo que decías vos, yo la verdad que tampoco lo conozco desde hace mucho tiempo, Matías, no, por ahí es más que nada una relación de la radio, pero sí, rescato que se nota que es buen tipo, que es un tipo con valores y con convicciones, lo cual hoy en día es mucho. Es mucho decir, se nota. Hoy en día es mucho. Ahí se ve el video, pero no tiene volumen, Steven. Bueno, si Mati nos está escuchando, se imaginará que para no perder la costumbre tenemos problemas técnicos. No va a ser la excepción. No va a ser la excepción y eso que vino temprano, Steven, ¿eh? Sí. Y bien vestido. Bien vestido, un jogging del mismo color. Esto tendríamos que discutir mientras que hacemos tiempo. Hubo algún problema técnico, pero lo estamos solucionando ahora para Mati, ¿eh? Bueno. En su día especial. Yo tengo respecto al outfit de Steven. El tema es un jogging, pantalón de jogging y campera. Lo que me hace un poco de ruido es que es del mismo color. El mismo color. Es el mismo, es como conjunto, el famoso conjunto. Por eso, pero hace 12 lo veo a los chicos, eso, ¿no? Para mí es una cuestión que está muy de moda en Europa, ¿viste? O sea, Steven, cual, yo creo que nosotros claramente somos de otra época. Claro, es tal cual. Nosotros que tenemos ropa del año 2000. Sí, y nos suena raro campera que uso el mismo color. Yo cuando me pongo una camisa nueva es del 2013,
tiene ya el cuello de otra forma, pero bueno. Absolutamente importado, de H&M. H&M, el conjunto ese Mostaza. De H&M, el conjunto Mostaza. No lo digas muy fuerte, que acá lo Sí. que nos cuidan el auto enfrente. No. Te van a estar esperando con, El color de la temporada, probablemente. con los cubiertos. Creo que está. Acá dicen que parece que está... El video debería Max, estar. que también se certifica. Buenas tardes, ¿cómo Ahí están? está. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Bueno, hoy es un programa distinto, como verán. Hemos hecho cosas en el extranjero también, muy buenas. Hemos hecho cosas, no importa qué. Bueno, estamos en horario. Estaba en la opción en esa época, no estaba en el derecho ni en pedo, no tenía nada que ver con la abogacía ni eso, que fue nada más de grande lo del derecho. Pero, y bueno, no sé, son 15 años casi que llevo en el Ministerio Público, nada que ver. Lo que hacía antes, que fueron 12 de lo que era hotelería y gastronomía, buenísimo. Y eso te permitía viajar un montón y conocer un montón de gente y culturas. Y no, viste que viste que hay mucha fantasía sexual últimamente y hay mucha porno de mormones. No sé si han visto. De mormones. Mierda. Primero agradecerle el compromiso de haber venido, porque para mí yo valoro mucho eso, que hayan tenido palabras y hayan aceptado venir. Lógicamente yo estoy parado en una vereda donde me he encontrado en muchas ocasiones confrontando, pero no con la figura del procurador, con el sistema en sí. He confrontado, lo hemos hablado, Sí, claro. lo hemos hablado, hemos podido limar nuestras diferencias, Sí, que me parece totalmente. muy valioso también. Que cada uno ocupa un rol. Sí, yo me considero y me autoproclamo representante de los ayudantes fiscales, pero yo no tengo un título de representante de los ayudantes fiscales ni nada por el estilo. Sí llevo la voz cantante, sí fui la cara y seguiré siendo la cara visible de los ayudantes fiscales, y cualquier reclamo que surja voy a seguir estando firme para eso. Yo creo que se tiene que tomar con mucha seriedad, con mucho respeto, sobre todo con lo que ha costado décadas y décadas que le han costado a las mujeres ser visibilizadas, décadas y décadas donde también se les reían en la cara en las comisarías cuando no existía toda. Por eso terminamos haciendo nosotros el trabajo de las comisarías, porque la comisaría era tierra de nadie antes. No tenías una persona profesionalizada que te tomara en serio si iba una mujer abusada. Tuvimos hace poco un caso en Valle de Uco, una mujer que fue a denunciar un abuso y la terminaron abusando en un baño. O sea, cosas fuertes pasan, todavía pasan, y mientras más te alejas de lo que es el núcleo, es peor porque está más invisibilizado, porque si está más lejos vos crees que no se va a enterar nadie, pero uno termina llegando a saber las cosas que pasan, que son atroces. Ha costado mucho, lo decía con ella porque me parece la forma más gráfica de decirlo, son décadas de litros de sangre que se han derramado de mujeres para que tengan derechos, para que sean protegidas, para que sean mínimamente cuidadas. Nosotros como Ministerio Público no hacemos la tarea de prevención, no es la tarea del Ministerio Público Fiscal. La tarea nuestra es tomar el delito cuando sucedió. La tarea de prevención la hace lo que es el Ministerio de Seguridad. Hubo como una demonización de todas esas cuestiones, ¿no?, cuando arrancaron. Por eso es que yo, aquella oportunidad que tuvimos la charla acá en el programa, que hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo y demás, yo fui defensor de esa causa, pero fui defensor porque yo dije, no tengan miedo, no van a salir todas las mujeres corriendo en masa a pedir un aborto. A una mujer pasar por ese proceso es horrible, incluso legalmente, ¿no? No la pasa bien, no sale y se va a chupar una piba que se viene a hacer una interrupción de embarazo. Hay que decirlo también a eso, es un camino que no es el más deseable, pero saber que lo puedes hacer y no morirte en el intento, por no contar con recursos y con medios acordes, también vale decirlo, que fue algo que se tiene que celebrar. Yo no celebro la muerte, como muchos creen, o la matanza. Lo que celebro es una situación de igualdad, porque antes se lo podía hacer una piba que tenía guita y el papá se lo pagaba con un médico amigo. Convengamos que era así. Es una bajada de línea que vienen a nivel nacional, y que todas las provincias que se subordinan a este gobierno nacional van a tener como una cierta adherencia hasta donde les conviene que pueden tenerla, porque también es muy grave y muy peligroso para una sociedad, para una democracia y para el propio derecho venir a plantear esta cuestión de si femicidio sí o femicidio no. Femicidio sí y ya está. Y las mujeres se mueren. Y las fotos hablaban por sí solas. Y me dan ganas de mostrar esa foto a esas personas y decirle, ¿esto no te parece que existe? ¿Esto no te parece que es femicidio? Con todo el odio que vos le podés descargar en el cuerpo a una mujer. Creo que no nos tenemos que olvidar que se supone que tenemos que creer que el magistrado resuelve en base a la sana crítica racional. O sea, dejar de lado todo lo que me pasó en mi casa, lo que me pasó afuera antes de entrar acá, y acá me encierro, y desde esa oscuridad y de todo eso que nos vendieron siempre que estudiamos, tiene que resolver en lo más limpio que tenga su mente para poder resolver. Vos me has escuchado y sabés que yo soy un defensor de lo que es la cuestión penal juvenil, de no bajar, y un montón de cosas también me has escuchado, Fede. Y por ahí me encuentro comida con mis primos. Pero bueno, pero entonces vos, ¿cómo podés hacer si sabés que ese tipo, y porque a vos no te lo ha hecho, entonces vos defendés porque nunca te mataron? Mirá, si yo tengo que plantearme el derecho porque a mí me pasó algo con una persona, me equivoqué de profesión. No puedo ser ni fiscal, ni abogado, ni cofiscal, ni juez, porque
ya estoy tomando parte. Exactamente. O sea, ya me equivoqué de profesión si yo tengo que analizarlo como analizaba vos en frío desde otro lugar o con otra profesión, quizás. No es la función nuestra. La función nuestra no es buscar, si me lo hizo, entonces yo ahora ya voy a hacer como un derecho penal de autor por la carita que tiene que se parece al que me mató a mi hijo. No es por ahí. Y es difícil hacerlo entender a la gente. Buen compilado y demostrativo también de lo interesante de lo que de los temas que ha tratado y cómo los ha tratado. Cuando nos tenemos que cagar de risa, como cuando venimos ya no es 2004, ahí el programa de Steven, contando cómo estuvo viajando ahí por el exterior hasta que decidió ser ayudante fiscal y el ranking de galletitas, pero hablando de también, metiéndose en el comprometido aborto, en metiéndose en temas de derechos de las mujeres, femicidio, penal juvenil. Ahí hay confrontando con el procurador. Con el procurador, que es en definitiva el jefe máximo. Así que bueno, ojalá, Mati, si estás escuchando, que estés, ojalá que estés en pedo. ¿Tenés idea cuánto? O sea, una cosa que no hemos dicho, ¿tenés idea cuánto cumple o no? ¿Cuántos cumple? Bueno, nos tendría, Mati, si estás escuchando, creo que 36, ¿no? 36, 37. Por ahí anda. Así que, bueno, un poquito más acá. Dice. Lo manda al frente. Casi 40. Estamos en eso. Bueno, vamos a regalar un helado. Ahí está. Esa foto tiene 10 años. Ahí tenía 23. Bueno, un abrazo a Mati. Que siga pasando un buen día y que termine. Y el miércoles que viene nos vemos. Y bueno, y la verdad es que hoy es un programa que va a estar, la verdad que se va a sentir que no está Mati, pero porque vamos a tocar un tema heavy, que tiene que ver con el sistema penitenciario y qué pasa en el penal, que es como un tema medio tabú del que se cuenta muchas veces historias, políticamente es como un poquito escondido bajo la alfombra. Así que lo que hicimos, en realidad un laburo muy fuerte tuyo, Fede, que te pusiste ahí la 10, vamos a escuchar en el bloque que viene testimonios de internos, digamos, que recopilaste. Van a estar obviamente distorsionadas la voz y demás, por una cuestión de seguridad de ellos también, porque son temas heavy. Donde vamos a escuchar un poquito de qué se trata de verdad el tema del penal. Y justo porque hoy que estamos a la mañana intercambiando chats desde temprano, aparecen 3 notas y que creo que son como el preludio de lo que va a ser el bloque que viene, que es una nota donde va a haber una reunión de jueces. Sí, los jueces un poco plantándose al gobernador, a Cornejo, que les dice, ustedes están blandos con las penas. Con las penas y demás. Otra nota también extraña, que la vamos a tratar también en el bloque que viene, que es este caso de inseguridad que hubo de un hombre que entra a robar un kiosco y le pega salvajemente a la mujer, donde también la ministra de Seguridad y también el gobernador le echan la culpa de alguna manera a la justicia, porque dice que era reincidente y que estaba fugado. Lo cual es extraño, porque en definitiva, si está fugado, la prevención del delito le corresponde al Poder Ejecutivo. Yo creo que por ahí estábamos adelantando cosas del próximo bloque, pero está claro que acá hay una y se transforma, yo creo, o sea, eso se aplica o se trasvasa a la sociedad que cree que la función de los jueces o fiscales es la prevención del delito, y no es así. O sea, está comprobado que en ningún lugar del mundo es así. No sé qué es no sé cuál sería el planteo en este caso de la ministra, o en su caso, ¿qué espera? ¿Que va de un fiscal casa por casa, de golpear la puerta? Con recetas que está probado que han fracasado, aumentar penas duras. Es un tema que lo vamos a tocar, y aparte lo vamos a tocar al estilo Common People, que es, bueno, ¿quieren escuchar qué pasa? Bueno, lo vamos a escuchar de la voz de los propios internos, de quienes han vivido en primera persona esa situación. Sistema, como cuando hemos querido hablar de la justicia, hemos tenido a los ministros de la Corte, cuando quisimos hablar estuvo el procurador. Bueno, ahora en el bloque que viene
vamos a escuchar de boca de los propios internos qué es de qué se trata. Así que, bueno, que nos vamos a hacer un cortecito. Un breve corte. Y vamos a meternos de cabeza en este bloque. Y bueno, ojalá que muchos lo escuchen y entren en esta discusión que está apasionante. Antes del corte tengo una información de último momento. Sí. Mati se autopercibe de 34 años. Ya. Confirmado. Está confirmado. Y todavía está sobrio porque el día es largo. Listo. Habría que ver porque tiene aguante. Habría que ver, claro, el concepto de sobriedad. Que maneja. Claro. Así que bueno, un abrazo Mati. Y un abrazo. Hacemos un cortecito y seguimos con el a full a meternos de cabeza en el tema. Bueno, acá estamos, seguimos por en Common People, por Vortenis Mendoza. Bueno, nos vamos a meter de cabeza en uno de los temas más escabrosos, creo, del derecho, para los que somos abogados, y creo a nivel social, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la pena de prisión es el límite del sistema democrático. O sea, esto que vivenciamos a nivel institucional, que vivimos, que vamos, que compramos en un kiosco, que vamos a un parque de diversiones, que nos casamos, que se da, es parte del contrato social que tenemos, por el cual depositamos y cedemos gran parte de nuestros derechos y obligaciones al Estado para que se encargue en cierta medida a través de un sistema representativo de administrar la cosa común. El tema es, la prisión juega al límite máximo, que es, toma la decisión de quitarle la libertad a una persona y toma la decisión de que esa sea el castigo por la comisión de un delito. Exactamente. Estamos digamos que es como el borde de un sistema republicano, de un sistema democrático, ¿no? Es donde se empieza a palpar si una sociedad está más o menos sólida. Yo como experiencia personal, y antes de pasar ahí te paso, te cedo a vos para un poco presentar el tema. Yo cuando empecé la carrera, hace 25 años, tuve un asesoramiento jurídico para personal policial y penitenciario. Por ende, pasé muchísimos años. De hecho, entre otros fue afiliado a Orellana, que es el director del penal actualmente. En aquel momento estaba en el grupo G, bueno, estamos hablando hace más de 20 años. Así que el penal lo conozco de arriba abajo, o sea, es el lugar más espantoso, sin lugar a dudas, creo. No tiene, nunca políticamente ha tenido, siempre es algo como que se esconde, es como las miserias familiares, se esconde abajo de la alfombra el tema. Y sin embargo, lo que pasa es que tiene una relevancia sorda, que hay miles de personas que están implicadas, porque por cada interno que hay en el penal hay mínimo 10, 15 familiares, amigos y personas que giran alrededor de hijos de esta persona. Es decir que la relevancia que tiene analizar qué pasa con el penal, con el sistema penitenciario, es muy muy importante. Y esto que contaba, en el año 2001 debo haber tenido durante varios años, y he tenido cientos y cientos de agentes penitenciarios afiliados en su momento en mi estudio, y creo, y es un tema que le mandaría como una suerte él lo sabe, creo también al gobernador, que fue ministro de Seguridad, así que lo sabe, y a la política en general. El primer lugar donde se detecta que la sociedad está partida, que está por haber una crisis seria, es en el penal. Si alguien quiere saber la temperatura social, la va a encontrar en el penal. La va a medir ahí. Es el lugar a donde primero se detecta la crisis. ¿Por qué? Porque cuando empieza a faltar un mango, el interno, que vive totalmente fuera del sistema y que depende 100% de lo que la familia le pueda dar de recursos, es el primer lugar y el más sensible a donde se empiezan a sentir los recortes, donde la molestia aparte se hace visible. Uno en la casa tiene un problema personal con un familiar o falta plata, y en todo caso genera una discusión. En el penal genera gente muerta, digamos, o acuchillados. Entonces es el lugar a donde, si se quiere medir la temperatura de qué es lo que pasa a nivel social y político,
y el lugar para ir a verificarlo es el penal. Así que por lo pronto tendrían que ponerle más atención. Pero bueno, te voy a pasar a vos, sé que Fede trajiste uno previo a pasar a discutir. Sí, a ver, yo te sumaría a lo que vos decís, Leo, una perspectiva por ahí un poco más amplia. Digamos, el castigo es consustancial a toda forma de sociedad. O sea, no se conoce históricamente una sociedad que no haya tenido formas de castigo. Lo distintivo es que fueron históricamente brutales de crueles, brutales en la forma de investigación, de aplicarse, etcétera. Y teóricamente, como diría para el derecho en general, con la Revolución Francesa y el pensamiento ilustrado, se instauró esta concepción, que yo creo que todavía falta muchísimo por recorrer, pero que es un objetivo y que es el objetivo que tiene que ser, que aún el condenado por la comisión de un delito es un sujeto de derechos y no es, digamos, un elemento a extirpar de la sociedad. En ese sentido, para presentar un poco el tema, a mí hay una charla que da un abogado penalista y criminólogo español que está muy interesado en el tema de las cárceles y la visión social de la gente en relación a las cárceles. Así que, bueno, ahora Esteban va a pasar el primer video en donde él dice... Contá más o menos quién es. Bueno, este penalista español se llama Javier Molpeceres, es titular en la Universidad de Valencia y voluntario, o sea, es criminólogo y voluntario en las cárceles desde muy jovencito. O sea, tiene una genuina preocupación por el sistema. Y esta charla que te voy a presentar, que él da en el marco de estas charlas TED, digamos, son charlas de difusión, digamos, no cerradas a un ámbito académico. En el primer video, que es cuando arranca la charla, yo creo que él hace una presentación que a mí me parece muy interesante o muy adecuada del enfoque inicial de este tema. Así que, Esteban, cuando quieras. Mi charla va dirigida a los inocentes, a los que no cometéis delitos. Os voy a pedir un favor, que cerréis los ojos unos momentos hasta que yo os diga. No veis nada, ¿verdad? Y es que la mejor forma de no ver es no mirar. A veces preferimos no mirar, porque el impacto... No mirar es más cómodo, nos deja mucho más tranquilos. Pues eso es lo que ocurre en el ámbito de la prisión y de la reinserción de las personas que cometen delitos. Podéis abrirlos. Mi charla probablemente no os arranque una sonrisa y puede que haya algún momento en que nos sintamos un poco incómodos, pero aún así creo que es un tema sobre el que merece la pena pensar. La prisión es un mundo lleno de sombras, donde abunda la exclusión, es el lado oscuro. La cárcel es uno de los grandes fracasos de la humanidad y aún pervive. Y siendo la sociedad parte del problema, no ha sido capaz de buscar una solución. Pero en la prisión, el número de analfabetos, de enfermos mentales y de adictos a las drogas se multiplica respecto a aquellos en la vida en libertad. Y eso nos debe hacer pensar a quiénes encarcelamos. Este es un viaje, definitivamente, con muchos más náufragos que navegantes. Vamos, esa es la presentación. Esa sería como el primer video. En realidad ahí se juntaron dos. Pero bueno, en definitiva es un tema que vos hiciste bien la introducción. Claramente es un tema que como sociedad nos es más cómodo no mirar, porque preferimos evadirlo y encarar y en vez de hacernos cargo de esa situación. Claramente la prisión es un lugar que multiplica sufrimiento, que multiplica enfermedades mentales, que multiplica analfabetismo. Y bueno, a mí me parece que su propuesta de decir
comienza diciendo que le habla a los inocentes, a los que no han cometido delitos, para introducir al tema. Y en este video que sigue, digamos, él se plantea cómo, digamos, es posible enseñar a vivir en libertad privando de la libertad. Que creo que es también otra de las contradicciones inherentes al sistema. Hacerlo. Pero lo que yo me pregunto es si la mejor respuesta es el castigo y la cárcel. ¿Podemos enseñar a vivir en libertad a una persona precisamente privándole de libertad? Naciones Unidas nos dice: las intervenciones para apoyar la integración social de los delincuentes no necesariamente requiere la privación de su libertad. Por el contrario, muchas de estas intervenciones pueden hacerse más eficazmente en la comunidad en vez de hacerlo en una institución. De hecho, el encarcelamiento puede con frecuencia obstaculizar seriamente la reintegración social del delincuente. Acá empieza, digamos, empezamos como con ya el análisis más concreto, digamos, por lo pronto, porque también me imagino que nos están escuchando un montón de personas, porque es la contracara, que es qué pasa con las víctimas, ¿no? Porque este ejercicio que hace acá el expositor, digamos, cuesta hacerlo, digamos, sin tener en cuenta qué pasa con las víctimas del delito. Lo que pasa es que para poder abarcarlo y entender qué pasa, no hay otra que verlo desde un punto de vista institucional, que es como un tema en el que yo soy bastante recurrente, que es, bueno, a ver, ¿esto le sirve o no le sirve a la sociedad? O sea, es primero, es un elemento determinante. Después otro tema que me parece que, porque suele utilizarse para tirar golpes bajos cuando se discute sobre el sistema penitenciario, que es qué pasa con el que le mataron una familia. Bueno, miren, tienen que saber que la mayoría de la gente que está en el penal no son homicidas. O sea, Totalmente. El penal está lleno de gente que se cagó del sistema y está por robos reiterados. O sea, el penal no está lleno de homicidas. Y hoy sí quizás hay más casos de abusos sexuales, un poco porque es un tema que se ha puesto mucho a la luz, y otro poco porque existe una inflación respecto a este delito. Lo hemos tocado en otros programas también, el tema de las falsas denuncias. Bueno, hoy hablamos justo de Graciela Madaf, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas de Delitos, de falsas denuncias, y obviamente también porque estas reformas institucionales que han habido en el país, en particular creo el tema de, para aquellos que no lo saben, se declaró imprescriptible los delitos de abuso sexual cuando fueron cometidos en menores, contra menores de edad. Entonces un montón de personas que sufrieron abusos cuando eran chicos comenzaron a poder pudieron denunciarlo, más de que en Mendoza todavía se discute este tema. También ha generado, digamos, que ha dado una mayor cantidad de gente que se anima, ¿no?, a poder denunciar. Pero la verdad es que en el penal la mayoría de los que están ahí son personas que perdieron, como se dice vulgarmente, que no tienen ningún tipo de anclaje en el mundo social en el que vivimos, donde el Estado tampoco llega, y bueno, y están totalmente perdidos. Yo, previo a que, si querés, a que ya pasemos a hablar, yo voy a contar un par de experiencias personales que para mí fueron como para poder ponerle palabras, porque si no, cuando uno habla del sistema penitenciario, de la cárcel, pareciera que uno hablara desde el lugar común, decir, bueno, obviamente es un lugar incómodo, obviamente, no es un lugar incómodo, es un lugar espantoso, con hacinamiento, y la gente escuchará y dirá, bueno, pero está bien, delinquieron y se lo merecen. No, estamos hablando de un lugar
infrahumano, donde ninguna de las personas que nos escuchan saben lo cerca que pueden estar de estar detenidas. O sea, cualquier tipo que hoy nos está escuchando, mujer que nos está escuchando, y sale un día de una fiesta con alcohol de más encima y atropella a una persona y muere, es muy probable que esa persona vaya al penal. O sea, no estamos hablando de un homicida del petiso orejudo. Estamos hablando de un tipo que nos puede tocar a cualquiera. Yo tengo como algunas vivencias, que también si hay algún agente penitenciario viejo, entre dos Orellana, seguramente él también se acordará, si es que se acuerda. Tengo dos vivencias personales hechas desde joven. Una, y que habla también de cómo el sistema penitenciario no le interesa una mierda a nadie, que fue en la granja penal de Gustavo André. Para aquellos que no conocen, hay una granja en Gustavo André, en La Valle, que es una zona para, digamos, que es como una etapa se suele utilizar como para previo a la libertad condicional, como para hacer salidas transitorias. Y ahí había un módulo donde se alojaban unos 15 internos. Un día hubo una suerte de revuelta por alguna cuestión menor entre los internos, y ese pabellón estaba, que no era un pabellón, era un bloque, digamos, era como lo que hoy sería un container, digamos, más grande, y estaba cerrado por afuera ese container. Y a modo de queja prendieron los colchones, los internos. Habían 4 agentes penitenciarios que estaban custodiando el lugar, y Gustavo Andrés es una granja, o sea, es un descampado, por ende estaban solos los 4 agentes penitenciarios por un lado, pero por otro lado adentro habían 20 internos, de los cuales no recuerdo exacto, pero murieron por lo menos 10. Murieron como perros. Murieron 2 que soy judío, murieron como en la cámara de gas. Y 4 agentes penitenciarios que estuvieron sometidos obviamente a proceso, los cuales también estuvieron en una situación, o sea, tampoco creo que se olviden nunca más de esa situación. O sea, a mí me tocó, obviamente era abogado de ellos y de la mayoría del personal, y también me tocó ver a los internos, lo vi el lugar, no había matafuegos, o sea, una tragedia que si ocurriera en un boliche, hoy habría un monolito de homenaje y demás. Y otro hecho que creo que fue la primera vez que me tocó en la profesión ver un cadáver, un interno que se llamaba Naranjo Nievas, también no me lo olvido más, probablemente alguno también de los viejos penitenciarios que quedan se acordarán. Es muy común en el penal, se suelen comunicar entre ellos con lo que se llaman palomas, se tiran a través de las rejas cosas, y Naranjo Nievas quiso, o sea, al tratar de agarrar una de estas palomas, le pasó cerca al techo en Boulogne-sur-Mer, digamos, lo que pareció que era una especie de intento de fuga. De fuga. Y fue baleado, y tengo el recuerdo de que me llamaron y haber ido al lugar del hecho, y estaba Naranjo Nievas colgado del techo como si fuera un perro. No sé, sí, pero esa es más nueva, porque esa que dice 2004, no sé qué año dice. No, es más viejo, es mucho más viejo que esto. Obviamente también otro fenómeno que se encuentra en el penal es que se repiten muchos apellidos de internos, porque son familias de delincuentes, o sea, pero no familias de delincuentes nada más que sino porque tampoco hay oportunidad. Habla de la falta de reinserción social, ¿no? Y tengo el recuerdo de haber visto a este interno muerto, digamos, pero colgado literalmente como cuando uno ve un animal muerto en un techo, y era una situación totalmente como de película, o sea, una situación donde uno dice, parecía una película apocalíptica, donde uno dice que, como ver Mad Max, que uno ve que matan gente en el camino y no pasa nada, digamos, ¿no? El penal es un lugar realmente muy, muy espantoso. Y ahora vamos al lado, si se quiere, dale, Fede. Sí, a ver, yo te sumo a cosas que me anoté para no olvidarme de lo que venís diciendo. En primer lugar, con respecto a las víctimas, o sea, yo creo que todo esto se inserta, digamos,
y por eso me pareció buena la introducción de este jurista español, en que la sociedad vea el problema, digamos, o sea, no lo tape, como dijiste vos también. En primer lugar, con respecto a las víctimas, ni esa persona que habló, ni vos, ni yo somos abolicionistas. Definitivamente es un problema que tiene muchísimas aristas, pero no estamos postulando un abolicionismo. Entonces, con respecto a las víctimas, yo diría que cada uno que está en el penal está sufriendo un castigo. O sea, lo está efectivamente sufriendo. Ahora, otra cosa es si tomar conciencia de que ya la privación de la libertad es un castigo tremendo. Es decir, si a eso realmente, o sea, yo creo que estaría bueno que cada persona por ahí haga una visita a la cárcel para realmente dimensionar lo que es una cárcel. Porque el castigo de la privación de la libertad ya es tremendo. Ahora, tratar a otro ser humano peor que a un animal es una cuestión, como decís vos, que obtura cualquier posibilidad de que esa persona se reintegre a la comunidad de la cual sacamos. Por lo menos hoy esa es la solución que hemos encontrado. Otra cuestión que yo creo que es un llamado a la humildad es, esto se presta mucho para buenos y malos. O sea, el que está en la cárcel es malo y el que está afuera es bueno. Desde dos perspectivas, referido también a lo que vos decías, Leo. Primero, que cualquiera de nosotros está muy cerca del sistema penal y lo hemos estado en algún momento de nuestras vidas, por imprudencias, por etcétera. Y segundo, a nadie escapa tampoco que hay una selectividad infernal con respecto al sistema penal. Hay delitos de costos sociales altísimos, de corrupción, de evasión impositiva, de estafa, que por el hecho de ser cometidos por poderosos, o sea, jamás van a pisar un penal. O sea, hay una distribución totalmente desigual del castigo penal. Y te diría que lo último que yo cerraría es, todo eso confluye en una visión irracionalmente o atávica de punitivismo cada vez más exacerbado en la gente, en los operadores, y en lo que decís vos, que en definitiva nunca haya una política penitenciaria entendida como política pública, que involucre al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, que realmente tratemos ese problema. O sea, sí, obviamente es también para los que nos escuchan, para mí siempre un termómetro es ver a Steven y Max, porque son los que estos temas, o sea, en general los temas políticos medio que no les chupo, a veces no les interesa. Entonces yo esto lo había hablado con Steven, algo que yo quería traer, porque, a ver, esta discusión de las políticas públicas y el punitivismo, que creo que está fuera de discusión, a la gente no le interesa, o sea, es muy difícil entrarle a la gente. Yo voy a contar una anécdota en primera persona que con Steven en su momento había hablado, no conseguí el expediente porque es muy viejo. Yo voy a contar esto que contás, ¿no? Porque siempre se habla del delito de guante blanco, los corruptos que no van nunca al penal y qué sé yo, y la gente tiene la fantasía o la gente, los que nos escuchan, tienen la fantasía que es una película americana el penal, ¿no? O sea, no tienen ni idea que lo que se ve en las películas americanas, por más cruel que sean, es glamoroso. Es Hollywood, en comparación de lo que es el penal. Yo por mi laburo me ha tocado, y me toca, laburo con un montón de políticos también, ¿no? Me ha tocado, he tenido posibilidad de conocer presidentes, diputados, senadores. Y la verdad, obviamente sin que ninguno se sienta tocado, digamos, la mayoría son gente bastante deplorable a nivel personal. O sea, es gente que no pasaría un test psicológico, mínimo, digamos. He visto cómo hacen mierda a su familia, he visto cómo se cagan en lo que le pasa al otro, pero no lo estoy diciendo de un punto de vista lejano, ¿no? Como el que puede pensar la gente de lo veo por la tele y mirá, qué bárbaro, cambió de opinión. No. Mucho más cercano. Es un político que llega, es un tipo que tiene una composición de personalidad que te va a cagar, te va a cagar mal, te va a cruzar por la calle, y no es que se va a cruzar de vereda, qué sé yo, te va a pegar un abrazo y te tantos años, ¿cuándo nos tomamos un café? O sea, es un tipo que tiene una dosis de perversidad muy importante, digamos, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, y también si alguno se siente aludido, no son todos así, obviamente, ¿no? Bueno. No son todos así, pero generalmente los que deben administrar mucho poder tienen. Es como una característica necesaria para degar, si no, no degan.
Y tengo una contracara. Uno de los peores, y obviamente no voy a decir el nombre porque al día de hoy le tengo miedo, uno de los peores defendidos que tuve en una guerra narco, por un interno, o sea, condenado, digamos, que era uno de los líderes de un clan narco, en un ajuste de cuentas, mata de un escopetazo a otro líder narco y como disparó medio al tuntún y con calibre alto, o sea, no mató, pero lesionó muy gravemente a gente que estaba alrededor. Un caso espantoso, uno de los casos más, no tanto por el homicidio, pero sí por el contexto de lo que era este clan y todo lo que había en juego. Pero hay algo que no me olvido nunca, que es, se llega a detenerlo porque se hace un entrecruzamiento de llamadas y se le hace escuchas telefónicas. Y hay un momento, hay una escucha que es del día anterior al día de la detención, que no me lo olvido más, en el que está hablando este imputado, un tipo que estamos hablando, un homicida, un clan narco, y estaba hablando con su mujer, sabiendo que estaba por ser detenido, y hablando sobre cómo tenía que cuidar a su hijo. Y contando cómo él ya había perdido, su vida estaba jugada, pero que él lo único que esperaba era que su hijo no tenga el mismo camino que él, digamos. O sea, quedé con Steven alguna vez en buscarlo y para mí siempre fue como muy, muy emotivo, porque es como, no solo muy emotivo, sino también es una cuestión que es un contraste entre lo que pasa con un ser humano, o sea, un tipo que por un lado vive en un mundo, no, más que equivocó, un tipo que mató, pero por otro lado, un tipo que hablaba con una calidad de padre, con la mujer que durante el debate se inmoló para cuidarlo, digamos, y donde hablaba con tanta claridad respecto. Yo creo que hay pocos padres hoy que está de moda ser buen padre, decir que uno es buen padre, lo digo como papá, ¿no? Pocas conversaciones he escuchado entre parejas para hablar de sus hijos como la que escuché ese día en una escucha telefónica que al día siguiente en definitiva llevó a su detención. Así que cuando uno habla del género humano en líneas generales, que son las personas que están dentro del penal, y en líneas generales en la vida, es como un tema a tener muy en cuenta, ¿no? Todos somos tan buenos como malos en líneas generales en la vida. No todos nos hacemos la autocrítica, no todos se analizan, pero bueno. Dicho esto, pasado la parte... Dale, Max. Yo primero quiero ejercer el derecho a réplica. Dale. Acabas de decir que a mí no me interesa la política, a mí me interesa muchísimo la política. Como dije la vez anterior, no me quedan bien los políticos, la mayoría de ellos. Muy bien. Pero la política me interesa mucho. No soy militante de ningún partido, pero sí milito ideas concretas, muchas, que tienen que ver. Es más, el tema de hoy me resulta interesantísimo. Hace un rato te dije que recibí una invitación hace unos días, que inmediatamente la recibí. Me pareció muy interesante, porque siempre dije que bueno sería poder ir y llevarle algo. Yo que por ahí como artista tal vez les puedo, yo digo que les voy a aportar, ¿no? Pero por ahí ir y acercarse a esa gente que necesita, que sé que están haciendo talleres de arte adentro del penal, de música, y bueno, capaz que yo como productor, como artista les puedo al menos brindar algo. Y siempre estoy, de hecho estas conversaciones sobre estas situaciones y cosas las tengo muy seguido con mi hijo, que tiene 25 años, y todo el tiempo hablamos de política. Creo que llega a casa a visitarme y nos ponemos a hablar de política. No hablamos que el partido no sé quién y tal candidato y qué, pero hablamos de cosas que tienen que ver con política a nivel mundial, hablamos de derechos humanos, hablamos de un montón de cosas. La política es muy importante en mi vida, y de hecho si escuchás ese ruido infernal vas a ver que siempre tiramos palos políticos. Anoche lo estaba escuchando. Pero que en el fondo, porque en el fondo toda la música que escucho yo está cargada de política. O la mayoría. Hay una parte que va por un lado más artístico, más poético, pero hay una parte muy importante del punk, del post-punk, del industrial y demás, que está relacionado con políticas, con movimientos políticos, con movimientos sociales. Y eso a mí, tal vez en algún momento de la vida, creo que me pegó mucho y me llegó mucho.
Entonces, sí, realmente me importa la política y me importa todo esto que están hablando. Bueno, enhorabuena entonces. Por ahí hay cuestiones técnicas cuando están hablando de cosas más... Cuando viene gente aburrida también. Claro, por ahí se hablan cosas más técnicas de la parte... De hecho, consideré alguna vez en mi vida estudiar abogacía, porque me gustaba mucho educación cívica, instrucción cívica. Después dije, no... Yo siempre quise tener una banda de rock. Te cambio. Bueno, cambiemos. Cambiemos. Sin lugar a duda lo cambio. Dale. Bueno, gracias, Max. Ahora Pasamos ahora vamos a los bifes, ¿no? Ahora vamos a los bifes, hablamos de los políticos, hablamos ¿no? Todo muy poético. Pero bueno, a ver, algunas noticias que pasaron y vamos a pasar a escuchar algunos audios. Primero, intento de condicionar a magistrados, a jueces, para que sean mano dura y responsabilizándolos, el Poder Ejecutivo, sobre lo que tiene que ver con inseguridad, por un lado. Por otro lado, también echándole la culpa un ministro de la Corte al Ministerio Público Fiscal, a los fiscales, por hacer juicios abreviados, lo cual obviamente es rarísimo, es muy raro lo que dijo, es Palermo, o sea, delirio total. En todo caso se puede analizar la política interna del Ministerio Público Fiscal sobre qué criterios tiene cada fiscal, ¿no? Eso sí, se ve que hay criterios diferentes según cada uno. Por ejemplo, hablábamos hoy antes de venir, ayer se hizo un juicio abreviado respecto al homicidio de un hombre que fue en el año 2022, muy resonante, que lo mataron en una camioneta cuando venía con la recaudación de la finca. Se hizo un juicio abreviado bastante vidrioso. Entre dos o tres personas lo mataron. Entre 2 o 3 personas, que era de prisión perpetua seguro, y una fiscal nueva de homicidios de un juicio abreviado. Bueno, en todo caso se podrá analizar y los jueces tienen la posibilidad de homologarlo o no homologarlo. Pero rarísimo que se responsabilice al Ministerio Público Fiscal, a la Procuración, como está tirando mierda cuando decir... Y aparte es como sacarte un poco la responsabilidad. Por eso, es un delirio. Yo conozco a casi todos los fiscales en la provincia, y salvo 3 o 4 adláteres que realmente son corruptos, que trabajan con el Poder Ejecutivo y que son bastante elementales, el resto son tipos que laburan 24/7, o sea, es un delirio, un planteo del Ejecutivo sacándoselo. Y otra nota que me llamó la atención, que fue, no me acuerdo si fue la semana pasada o esta semana, que fue el tema de las licitaciones de alimentos, ¿no? De viandas para el penal, cosa que veo hace 25 años, y ¿no? Dejo un planteo y pasamos a escuchar en concreto de qué se trata. Dejo un planteo. ¿Alguien de los que escucha, que tenga más o menos mi edad, recuerda algún ministro de seguridad de la provincia que sea pobre o que no se ha dado una diferencia para no trabajar más? Bueno, la respuesta se las doy no. La tienen toda. ¿Por qué? Porque tiene una caja negra. Porque el Ministerio de Seguridad juega tiene dinero en caja negra para trabajar con informantes, y he visto de todo. También, no tengo problemas si algún ministro de Seguridad quiere comentar el tema o me quiere plantear de que esto no es así, que eso lo charlo sin ningún problema. No hay un solo ministro de Seguridad que no se le haya debado en bolsa y es caja negra de la política. O sea que es rarísimo, que es como el lobo vigilando a la gallina, ¿no? Es una situación muy extraña. Pero a ver, veamos qué pasa con este tema. Vamos a escuchar voces de internos que están actualmente en el penal y vamos a ver qué tienen para contarnos, qué es lo que se vive adentro, ¿no? Arrancamos con el primero. Bueno, ahí está un toque demorado. Los van a escuchar con la voz distorsionada, como dijimos, para resguardar si tenemos miedo a veces por la integridad acá afuera, te imaginas dentro del penal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo más que nada quería hacer referencia a lo que habla la corrupción penitenciaria, el nivel de corrupción que existe en el sistema penitenciario, la venta de módulos. Acá el director o vicedirector de distintos complejos eligen a ciertas personas privadas de libertad y le otorgan el módulo. ¿Cómo es la venta de módulos? Eligen a esas personas privadas de la libertad, le cobran una cierta suma de dinero y los ponen como referente. Antes mencionaba vulgarmente, muy llamado el pluma,
hoy se les denomina referente. Se venden los mogros. Esas personas privadas de la libertad se hacen cargo de la política del mogro, de cómo tienen que ser los presos, la conducta de los presos, quién vende droga, quién no vende droga. Esa es la función del Puma. A raíz de eso también hay mucha corrupción en el ámbito penitenciario, el transerío grande que existe, el transerío grande, el comprar una libertad condicionada, el comprar una salida transitoria. ¿Cómo comprar? Porque el Consejo Correccional son los que hacen la evaluación de la persona privada de la libertad. Y para llegar a tener un consejo o un voto positivo, sale cierta cantidad de dinero. Esa es la corrupción que existe hoy en la actualidad en el complejo. Y no en todos los complejos, no solamente en Bolón-sur-Mer, sino en San Felipe, en Almafuerte. Es mucha la corrupción, que eso no se investiga, no se tiene noción. Se pasan muchas necesidades. Hoy para poder entrar una campera de color gris o de un color oscura no te la dejan ingresar. ¿Por qué? Porque son supuestamente indumentarias que identifican al personal penitenciario, pero hay algunas PPLs que tienen campera negra y cómo la han pasado y pagando una plata para poder ingresar una campera, porque acá todo se cobra, no es nada gratis, todo tiene que ver con una corrupción. Es así el ámbito penitenciario, la mafia, la mafia más grande se vive acá adentro. Bueno, acá tenemos un primer audio, es obviamente un interno del penal, que no está por... aclaro también para los que se alertan, acá no estamos hablando de alguien que está condenado por haber violado a la nieta, ni un triple homicida, ni nada. Un Estamos genocida, hablando, ni nada. Estamos hablando de un preso común, por un delito absolutamente común. Y un poco lo que está relatando es algo que muchas veces se dice y demás, que es, y sí, mirá, en el penal se compra todo, cosa que es absolutamente cierto. Acá quiero hacer una salvedad, no una salvedad, sino una aclaración, ¿no? Primer tema, ¿de quién depende el servicio penitenciario? Del Poder Ejecutivo. Y hay un organismo intermedio dentro del servicio penitenciario, que es la Inspección General de Seguridad, que al servicio penitenciario le tiene temor. No así con la policía. En el servicio penitenciario tiene, lo he hablado con directores de la Inspección General de Seguridad, le tienen miedo de meterse porque es un mundo muy oscuro el del servicio penitenciario. Y el otro tema, respecto a esto también, para dejar a salvo a los oficiales más bajos, la realidad es que ser un oficial... un auxiliar sería prácticamente del servicio penitenciario que recién ingresan, es prácticamente una salida laboral, no es un trabajo que se elige por vocación y no es ahí donde están los focos de corrupción. O sea, tengo el recuerdo también en el año 2012, por ahí, 2011, que hoy un ministro de la Corte, en ese momento tenía otro cargo, estaba en el Poder Ejecutivo, se hablaba mucho que había metido a mucha cantidad de punteros políticos laburantes del este, digamos. Entonces había mucha cantidad de finqueros de San Martín, Rivadavia y demás, pero por una cuestión lógica. Un cosechero de finca debe cobrar 100 pesos por día o 500 pesos por día, y el sueldo básico de un penitenciario debe andar por los 600.000 pesos, una cosa así, que sabemos que para la vida es una miseria. Ahora, la corrupción en el sistema penitenciario no está en los auxiliares o en los oficiales primero. Desafío también, o invito a que vayan a ver quiénes son, muchos colegas aparte, quiénes ocupan cargos de adjutores, quiénes son los que tienen los cargos más altos en el servicio penitenciario. O sea, hay sueldos de 8 millones de 8 millones de pesos de gente que no pisa un penal nunca. Y está en el servicio penitenciario. Y son los que cortan el bacalao ahí adentro, digamos. Son los que dicen que sí, que no, que es lo que decía un poco el interno. Acá todo se cobra, ¿no?
Y es así, o sea, no hay forma de que entre droga, de que entre absolutamente nada al penal sin que haya algún tipo de autorización. Y ningún auxiliar o ningún oficial de primera va a animarse a hacer una maniobra de este tipo si no tiene la autorización. Sin la venia de alguien que esté por arriba, digamos. Y el servicio penitenciario tiene conexiones con el Poder Ejecutivo directas, absolutamente directas, digamos, porque dentro del servicio penitenciario se cocina gran parte de lo que tiene que ver con la criminalidad y el manejo de la criminalidad. Y otro tema, pero escuchamos primero el segundo audio, y que ahí me gustaría cederte a vos, porque dijo en este audio que acabamos de escuchar, se dijo algo que quedó como al pasar, que estaba hablando de los beneficios y de que también había que pagar para los beneficios. El mejor, digamos. El mejor. Ahora. ¿Es el que crees o sí, pongo uno al azar? ¿Ese? Ese, no. Vamos con ese. O sea, el que acabas de pasar, ¿cuál es? El 4. El 4. Bueno, ahora pasemos el que yo te puse bueno. Bueno. Ese que pasamos es el que vos me dijiste que era bueno. Pongamos ahora el mejor. Pongamos ahora así, perdón, para la desprolijidad en la producción mano a mano, que la hacemos en todos juntos acá, porque somos una cooperativa, así que fuimos como haciéndolo en conjunto. Así que... Ahí va. Dale, escuchémoslo. Hola, soy una persona que está dentro de los penales de la provincia de Mendoza, condenado hace más de 3 años ya, y quiero contarles un poco de cómo el Estado en sí, a través del servicio penitenciario, les miente a la sociedad, haciéndoles creer la mano dura, cuando por detrás esto es un negocio que le conviene a unos pocos. Los jefes, los altos mandos del servicio penitenciario cobran cuotas a los módulos para dejar pasar drogas, celulares, entre otras cosas. No se cumple lo que dicen las leyes de ejecución de pena. Se violan derechos humanos constantemente. El personal de derechos humanos, cuando viene a inspeccionar el penal, es una visita simbólica, que no visita ningún módulo, de hecho. Las cámaras, cuando hacen visitas de cámaras que vienen a atender solicitudes, dudas, te escuchan solamente y no hacen nada. Los tratamientos por las distintas causas son demorados, son ineficientes y extendidos en el tiempo, entre muchas otras violaciones que hay dentro del servicio. Tienen a todos los presos mezclados, sin distinguir el grado de beneficio que tienen. La reinserción social es una mentira que factura millones y millones para el Estado, como lo es la parte ahora de la quita de celulares. Hablan de que a los presos les han quitado los celulares cuando es el mismo servicio penitenciario el que ingresa y negocia los celulares dentro del complejo. Es una manera de corrupción alevosa lo que hacen dentro de los complejos penitenciarios. El agua es de pésima calidad, es de perforación. Todo lo que tengas que portes agua queda lleno de sarro, produce problemas a la salud como diarrea, dolores de riñones. La comida es una estafa. Salen en la tele diciendo que tenemos unas viandas carísimas cuando no alcanzan a rozar ni los 2 ni los 3.000 pesos las viandas que nos dan, porque hay casos donde vienen fideos blancos dentro de una viandera. En ningún tipo de contexto esa vianda puede salir 15.000 pesos como lo dicen en los medios. Esto entre muchas otras cosas más que se viven a diario dentro de la cárcel y que a la sociedad le mienten. Realmente estafan a la sociedad con los costos de la cárcel. Para que tengan una idea, hay más de 7.000 internos dentro de la provincia en los complejos, y a 15.000 pesos por vianda en el día es muchísimo dinero. No solamente eso, sino que facturan un bollito de pan como una vianda, facturan 2 sobrecitos de azúcar y 1 de té como una vianda. Es una estafa constante a la sociedad y un avasallamiento total sobre los derechos de las personas. Espero que los que estén escuchando puedan realmente tener un panorama de lo que se vive dentro de la cárcel y cómo el Estado le miente
y roba a la sociedad. Hola, soy una persona que está dentro de los penales. Se está repitiendo ahí, Steven. Bueno, acá tenemos ya un condenado, digamos, que lleva 3 años de condena, como él lo refiere. Bueno, a ver, nadie come vidrio, o sea, los internos no comen vidrio y leen los diarios también. O sea que cuando ven la noticia de las viandas, ven lo que sale de la vianda y ven lo que comen. Obviamente que y obviamente que también se tienen que callar, porque si no, reitero, ¿no? Porque me imagino que hay algunos que se estarán escandalizando, o algún ministro que se le ocurre alguna cuestión. El año pasado desaparecieron de la farmacia del servicio penitenciario millones y millones en medicamentos. No salió ningún diario, nadie salió a dar una respuesta, no es la primera vez que pasa, pero para poner un ejemplo nada más, no tengo ningún problema también, si alguien quiere verificarlo, digamos, ¿no? O sea, viven empastillados los internos. Y obviamente, ¿de dónde sale todo esto? Y el otro tema, y acá te paso un toque a vos, Fede, hay un tema que viene sobrevolando y que tiene que ver con el tema de los beneficios, ¿no? Si querés contarlo vos, que estás metido ahí de cabeza con el tema de los beneficios. Bueno, a ver, o sea, me parece espeluznante lo que escuchamos en los audios. Vos tenés mucha más experiencia que yo, pero sabemos que es así. Eso sabemos lo que pasa. Así. Ahora, a mí me interesa en lo personal, porque de algún modo soy, aunque reciente, soy un operador del sistema de justicia penal, de ejecución penal, más precisamente, y creo que acá también hay una cuestión desoladora y que refuerza esta cuestión perversa y demoníaca, es que normativamente, tuvimos una discusión nosotros esta mañana, pero normativamente hay un sistema diseñado que tiene como eje, cumpliendo normativa internacional de Naciones Unidas, etcétera, la progresividad y la reinserción social. Y conozco, y puedo dar fe, infinidad de condenados que han hecho esfuerzos enormes por dar cumplimiento a todos los requisitos que esa normativa o ese sistema diagrama, que tienen que ver con alcanzar un concepto de conducta 10, un concepto de atravesar las distintas fases, incorporarse al periodo de prueba, cumplir requisitos temporales, etcétera. Y sin embargo, por esta distorsión que vos decís de que a nadie le importa una mierda y está todo desarticulado, lo que depende del Ejecutivo, de lo que depende de los jueces, de lo que depende de los fiscales, nadie cumple su rol, no hay articulación, no hay política, entonces es sistemático ir a las audiencias solicitando los beneficios, que básicamente son la salida transitoria, una semilibertad, una libertad condicional en última instancia, y las respuestas son sistemáticamente por la negativa. O sea, es desesperante, digamos. O sea, yo no sé en qué otro ámbito de la justicia pueda pasar una cosa así. O sea, te propongo lo siguiente para los que nos escuchan, que no lo conozcan, que no sea una mera descarga. A ver, para obtener un beneficio hay que pasar por el organismo técnico criminológico, que depende del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué carajo pasa con el organismo técnico criminológico? Yo te digo la verdad, porque esto es cierto, o sea, lo he podido ver con mis propios ojos. O sea, el organismo técnico criminológico, como en todas estas cosas, tiene una ley que, si uno la lee, parece una ley bárbara. Sin embargo, esto se puede comprobar, cualquiera que lo quiera hacer puede ir y controlarlo. O sea, yo mismo he pensado hacer un pedido de acceso a la información pública. La realidad es que un condenado está 4, 5, 6 años ahí adentro sin tratamiento, y cuando se lo he entrevistado, se lo entrevista por un licenciado que tiene entrevistas que no duran más de 10 o entre 10 y 15 minutos y diagnostican en un párrafo: no, esta persona es psicótica, esta persona es neurótica, esta persona es perversa, o no genera un posicionamiento crítico frente al delito, y se terminó. Y eso, lo perverso que tiene, es que les sirve como válvula de escape a los jueces, que tienen a su cargo el control de las garantías constitucionales, para decir sistemáticamente: y mire, si tiene todo usted cumplido, pasó por toda la fase, cumplió con los reglamentos carcelarios, tiene una buena conducta, se capacitó, tiene estímulo educativo, pero mire, el OTC me dice que no.
Y acá te quiero decir una cosa, Leo, porque soy hijo de un psiquiatra. Esto es una farsa, es una falta de respeto. Sería mejor sincerarse y decir, miren, nos importa un huevo lo de los beneficios. Nos importa un huevo. Acá nadie va a tener las pelotas para decir, sí, mire, salida transitoria o semilibertad o libertad condicional. Nadie. La respuesta es no. En la primera instancia, en apelación, con el agravante de que cada vez que se deniega un beneficio tienen que esperar 6 meses para volver a pedirlo. Es cruel eso. Y creo que en la medida en que esto que termina generando, y yo puedo dar fe también, como decís vos, que has dicho varias cosas comprometedoras, que yo he identificado no menos de 10 expedientes en donde todo indica que los beneficios se venden y se compran. Sí, de hecho, se venden y se compran. O sea, hay casos que son, digamos, muy, muy claros, digamos, ¿no? Y que hay clara, o sea, se puede rastrear incluso participación de abogados que tienen una relación funcional con el Poder Ejecutivo. Te digo más, con audiencias bajadas del sistema, esas son cuestiones nuestras, o sea, las audiencias quedan en el registro para audiovisual. el que nos escucha, están bajadas del sistema. Hoy en día el sistema penal completo es oral, entonces salvo la parte de instrucción, pero todas las audiencias son orales, todas las audiencias tienen que estar en el sistema. Y es cierto de que mágicamente hay audiencias que son comprometedoras que no aparecen en el sistema. Y hay que ir y tener mucha suerte. Y revolver todo, y hinchar mucho las pelotas para poder conseguirla. O sea, yo le voy a dar como una vuelta de tuerca a lo que acabas de decir, o por ahí para incluso reforzarlo. Acá de lo que se trata es, los beneficios los otorga un juez. La realidad es que los otorga un exclusivo juez, resorte judicial. Exclusivamente los otorga un juez y, aunque no es 100% vinculante, lo que diga el fiscal de ejecución es muy importante y le sirve de soporte al juez. Si un juez o fiscal está permanentemente recibiendo, porque una de las políticas para la gente, para la tribuna es: vamos a pelear por la seguridad, y esto es culpa de los jueces, esto es culpa de los fiscales, que hacen esto y que hacen lo otro, y que dejan libre, y que es una puerta giratoria y demás. Y el poder, la realidad es que ese juez, antes de dar un beneficio, teniendo un informe negativo del organismo técnico criminológico, o sea, no lo va a dar. No lo va a dar, salvo que exista algún tipo de señal o llamada, de las cuales hay permanentemente. Estamos hablando del Poder Ejecutivo Provincial más poderoso de la historia de la democracia de Mendoza. Ahora, eso que decís es sin duda así, pero además te agrego una cosa más, porque sería muy injusto, y yo he identificado en varias de las circunscripciones judiciales, como vos bien has señalado, siempre hay excepciones a la regla. He conocido jueces de ejecución que tienen el coraje suficiente como para suplir esa deficiencia del OTC o del Consejo Correccional y conceder efectivamente beneficios. Y hay un sistema de disciplinamiento permanente hacia esos jueces. Son castigados por el propio sistema. Todas sus resoluciones son apeladas, y se los quiere disciplinar, y se los amenaza con un jurio, se los amenaza con esto. Entonces, es perverso lo que está sucediendo. No, de hecho, es esto. Hoy sale en el diario, no tan en los medios, pero en particular en el diario 1, que Valerio, que es ministro de la Corte, que es quien tiene a su cargo el fuero penal colegiado, ha convocado una reunión de jueces donde se va a plantear el tema de cómo resistir los embates del Poder Ejecutivo. Y me consta que los reciben, digamos, y la presión que reciben de los medios es mucha. Entonces, insisto, acá el organismo con el cual se estrangula la manguera para que salga más o menos agua es el organismo técnico criminológico, que depende a la larga del Poder Ejecutivo. Entonces es como un sistema... Y que tiene una bajada de línea muy clara. O sea, prolifera de manera informal esta compra y venta, pero hay también una bajada de línea que se vincula, se complementa con lo que vos decís. Es decir, así como se aprieta a los jueces en la etapa del proceso por las penas supuestamente blandas, acá hay una bajada de línea de decir, mirá, sí, lo hemos asumido, lo hemos ratificado, nos hemos comprometido internacionalmente, pero la bajada de línea es acá que cumplan de principio a fin la pena. Nos chupa un huevo el sistema de ejecución. Sí. Y la progresividad y la reinserción. No nos importa un carajo. Y la verdad es, acá voy a permitirme yo hacer
un análisis mínimo político que me parece que es básico, pero como generalmente la seguridad es manejada por gente que nunca ha tenido relación ni con un preso, ni con el delito, ni con nada, no habría mejor inversión que tener la mayor cantidad de pulseras, el mayor equipamiento de georreferenciamiento, porque la verdad es que si el 90% de los internos del penal que están con prisión preventiva la pudieran cursar en domiciliaria, porque reúnen todos los requisitos para poder cuidarlo, sería una gran solución. Lejos está de que sea una solución tenerlo adentro del penal. Pero absolutamente. O sea, teniendo herramientas tecnológicas gigantes. Y hay otra cuestión, la gente cree que estar en prisión domiciliaria, o la gente, o el político, cree que otorgar una prisión domiciliaria es otorgar la libertad. Darle la libertad o decir, no, mira, está todos los días viendo una película. Hay que estar encerrado todos los días en la casa, digamos. O sea, ¿qué es lo que tanto alarma? ¿Que duerme en una cama en vez de dormir en el piso con ratas? Digamos, ¿cuál es la disyuntiva que se... Te sumo a eso un caso muy particular que lo acabo de vivir, digamos. Uno de los institutos, o sea, muy resumidamente la lógica del sistema es salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional. La semilibertad tiene como requisito que vos tengas un empleador que te ofrezca un trabajo y el juez puede estipularlo todos los días de la semana, o 3 días, o 4, y en horarios diferentes, etcétera. Sabido es que uno de los grandes problemas que tiene, entre tantos, es la reinserción laboral. O sea, decir, ¿qué problema hay que un tipo que deba 75% de la pena cumplida salga 8 horas a 3 o 4 días a la semana a trabajar y vuelva al penal? Es decir, estamos locos. Mirá, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el gran riesgo de eso? Si el tipo está monitoreado electrónicamente, tiene un trabajador que se ofreció a ponerle un seguro, y en definitiva se vincula con que el tipo cuando salga tenga algo que hacer. Pero mira, y vuelvo para sin embargo, la respuesta es no se puede. Bueno, se deniega el beneficio. Yo creo que acá hay también un tema, pero que para mí es importantísimo el discurso. Acá sí que es importante el discurso político, más que nada como herramienta de persuasión, que es el que nos escucha dice, bueno, pero por algo están presos, qué sé yo. Miren, por ejemplo, voy a poner, hoy es un día de ejemplos concretos, ¿no? Todos los días vemos gente miserable que tendría que estar en el penal y parecen grandes personas. Nosotros mañana vamos a presentar una denuncia penal, por ejemplo, en el caso de un gerente de una panificadora internacional, campeón de aikido y de karate, que agarró a un empleado, un chiquito de 23 años, lo cagó a palo, lo tiró adentro de un container, lo denigraron, lo lesionaron, lo amenazaron, lo coaccionaron y demás. Y es un señor, y está comiendo con nosotros al lado en la mesa tomando una cerveza, y es un señor y no pasa nada. Exactamente. Y hay tipos que hoy están, porque la esposa fue a una comisaría, llamó 911 y dijo que el marido le había dicho de que la iba a matar, y por ser un delito en contexto de violencia de género, están adentro del penal. Entonces, yo tendría para quien nos escucha, ojo con el verso de pasarse de largo con lo que nos quieren contar de cómo funciona el sistema. O sea, no hay que alarmarse tanto respecto a que haya alguien, un condenado cumpliendo un régimen de semilibertad y laburando al lado, porque la verdad es que todos los días trabajamos y convivimos con gente que es una cagada y que debería estar presa, lo que pasa es que nadie lo denuncia. Por supuesto. Y además, te digo una cosa, y esto también lo vinculo con algo que dijiste vos a raíz de un juez de la Corte que dijo la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Acá se escucha permanentemente al Poder Ejecutivo responsabilizar supuestamente a los jueces o a los fiscales de una tarea de prevención del delito que es propia del Poder Ejecutivo. Este viejo discurso parece... O sea, estar discutiendo estas cuestiones todavía como diciendo, bueno, acá dan penas muy bajas o que los condenados se vayan cumplidos, etc. No, hagan ustedes también su trabajo, que es prevenir el delito. Tengan una policía transparente, tengan recursos suficientes, tengan... O sea, ¿esta responsabilidad del Ejecutivo cuál es? ¿O en quién pretende ponerla? Se la quiere tirar a la justicia,
Y la verdad, la justicia tiene otros problemas. O sea, los tiene, pero son otros. Los tiene y pasan por otro lugar. Y también creo que los problemas de la justicia están muy relacionados con relaciones promiscuas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en algunos casos. Pero la verdad es que ¿qué se le puede pedir a un fiscal que haga? O sea, ¿qué pretende el Poder Ejecutivo? ¿O se manda jueces a que se vayan con chaleco antibala a hacer allanamiento a los barrios como si fueran SWAT, a barrios bajos para hacer una escena y sacar una foto? Es absurdo. Una locura. Y voy a agregar algo más también, porque acá justo estoy recibiendo un mensaje de un colega que porque hizo declaraciones acá en el programa lo han denunciado y demás. Voy a agregar más. El Ejecutivo disciplina a esos jueces. No son cualquiera los jueces que van. ¿Por qué? Porque en octubre hay un concurso para ser juez de Tribunal Penal Colegiado. Es decir, en materia penal, la máxima jerarquía que hay, y hay concurso. De hecho, ese concurso iba a ser en septiembre. Y se corrió de fecha y se corrió para octubre para que entren candidatos del Poder Ejecutivo. Entonces, dejémonos de joder. O sea, la relación, la promiscuidad es evidente. La promiscuidad es muy burda y se lo utiliza. Lo que yo más le recrimino quizás a magistrados, a fiscales o a jueces es, loco, tengan un poco más de huevo. No puede ser que se dejen apretar de semejante manera. Por suerte no son todos, pero se callan cualquier cosa y tienen poder, tienen estabilidad, tienen un buen sueldo. Pero la verdad es, el Ejecutivo tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando. Eso que vos decís, Leo, lamentablemente, o sea, está estudiado desde la sociología. Las burocracias tienden a la inercia, a proteger su cargo, a proteger el statu quo, a proteger... Ahora, no puede, o sea, esto no... O sea, yo no sé, vos tenés 25 años en esto. Como está el sistema hoy, una cosa que yo no sé cuánto tiempo más se puede sostener. Antes de ayer estuvimos en el Polo y estábamos, me acuerdo y le mando saludos hay una profesora de Ciencias Políticas que trabaja en mesa de entrada en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Me acuerdo porque estaba con vos. Estaba conmigo. O sea, estamos hablando de una docente calificada, trabaja en mesa de entrada. Y vino un hombre citado para ver cómo estaba su situación en delitos contra la integridad sexual. La puteó de arriba abajo. Todo por una cuestión de una mala notificación que recibió la policía, digamos. Una mala notificación. Algo que ella no tenía nada que ver. Una empleada judicial que la basurearon de arriba abajo y tienen que estar todos los días tolerando situaciones de este tipo. Entonces es como decir, la verdad que falta interiorizarse un poquito más, me parece, para meterse a tocar estos temas. Es como acá hay mucha bronca contra los laburantes. Y encima te hago acordar, más que dejar picando, sí, por ahí dejar picando porque puede ser para otro programa, pero esto encima se empieza a mezclar con una institución que es la del juicio por jurado, que venimos hablándolo mucho vos y yo, que es decir, bueno, a ver qué vamos a hacer con este implante en este sistema, en este país. O sea, acá hay una serie de discusiones para dar que son, mira, hasta no son menores. Hasta ahora el único magistrado de peso que acá en el programa dijo que no estaba de acuerdo y explicó por qué respecto al juicio por jurados, que fue Javier Pascua, que obviamente lo caracteriza los cojones para decir lo que siempre piensa, pero la verdad es que en privado la mayoría te dice que no está de acuerdo con el juicio por jurados. Pero bueno, jugamos a ser actores ¿y qué impracticable de película acá? En una sociedad que está totalmente fragmentada, 50% de pobres. Digamos, bueno, creo que lo vamos a tocar. Hay que dejarlo en agenda, digamos. Hay que dejarlo en agenda. Y tenemos otro audio más, ¿no, Steven? Nos queda un audio más como para... ¿tenemos más? Bueno, dale. Hola, buen día. Sí, bueno, yo quería aclarar un poquito sobre el asunto, realmente lo que está pasando con la OTC, con el organismo técnico criminológico. La verdad que es todo muy contradictorio porque a través de la condena nosotros hacemos un régimen progresivo de la pena, que sería el periodo de observación, en la fase 1, la fase 2, la fase 3, el periodo de prueba, que es con bastantes requisitos es otorgado el periodo de prueba. Luego de ese periodo de prueba podemos acceder a la transitoria o en algunos casos a la condicional o la semilibertad. Bueno, ahí cuando el momento de intervenir esta OTC, el organismo técnico criminológico,
que son psicólogos que lo hacen una entrevista a uno, supuesta entrevista a uno, y entrevista al asistente social al domicilio, en el caso de que salga a la transitoria o al lugar a trabajar. Ese es el punto donde falla todo, que se nota claramente que hay un manejo, una bajada de línea del gobierno y ciertos enlaces con los fiscales, porque venimos haciendo un régimen progresivo perfecto, que a raíz que hemos cometido un error, que somos conscientes que hemos cometido un error, un daño, al momento de atravesar todo el régimen progresivo, siendo responsables ante el delito y haciendo los tratamientos que corresponde, el comportamiento que corresponde, el trabajo que corresponde, porque nosotros trabajamos, no se nos paga, pero trabajamos, en distintas fases, en distintos periodos que supuestamente por ley la OTC está presente, supuestamente, ¿sí? Y al momento de llegar al periodo de prueba, esta gente nos entrevista. Esa entrevista, que ahí donde conocemos recién nosotros, después de capaz de 3, 4, 5, 6 años, recién conocemos al psicólogo, nos hace una entrevista de 10 minutos, 15 minutos, que llega, se levanta los lentes, se hace para atrás y te pregunta el nombre, 2 cosas y se va. Y al momento de una audiencia, tiene el motivo perfecto del fiscal para juntarse entre los dos y negar los hechos. Bueno, esto es un poco lo dicho, digamos, o sea, ratifica un poco la disfuncionalidad del sistema. Sí, lo hablamos. Con la experiencia de alguien que está adentro y lo está contando como su experiencia desde adentro, pero es lo que viven, como son las entrevistas y demás, digamos, ¿no? Yo diría porque me gustaría, como hagamos un corolario, para poder hacer un cortecito y poder hacer un cierre para comentar un poco, pero como para hacer un corolario de esto, creo que acá, digamos, la idea, y que creo que un poco se ha puesto en práctica, ha sido decir, bueno, ¿quieren escuchar de qué se trata? Bueno, acá lo escuchamos. Y quieren saber, o sea, ¿alguno tiene algún tipo de duda sobre esto? Sobre lo que planteamos respecto al organismo técnico criminológico, pues por eso ahora quiero que cuando terminemos hagamos un break chiquito, un corte chiquito para cerrar, porque ahí me acaba de comentar un colega que fue denunciado, porque lo acabo de decir por tema y lo quiero charlar. ¿Tienen algún tipo de dudas de algo de lo que hemos dicho? Nos lo hacen saber y todo lo que estamos planteando lo ponemos a la luz. Lo ponemos a la luz, no hay mucho misterio respecto a esto, ¿eh? O sea, y no es un tema de partidario, de partidos políticos, es un tema de, loco, o sea, déjense de joder con esto. Mirá, y Leo, o sea, no inventen, o sea, no quieran inventar y cumplan con su tarea. Y aparte, o sea, yo lo único que te agregaría con esto, ya para el corolario y pasar por ahí a otro tema, es falso. O sea, es falso, por supuesto que existe un tipo de condenado que tiene características ya por ahí recuperables, que no cumple los reglamentos, le importa un huevo si tiene una sanción, etcétera. Pero estos testimonios que escuchamos son de personas que tienen una enorme hambre de volver al medio libre, o sea, y que me consta que hacen enormes sacrificios por cumplir con todos los requisitos para poder volver y tener una segunda oportunidad. O sea, no estamos hablando de cosas que son dramáticas, pero son trascendentales. O sea, no son personas que tienen 30, 35, 40 años. O sea, estos tratos ya no van más. No van más. Por eso yo creo, y con esto hacemos un break, que es, yo creo que la definición para mí en esto final, o como un poco el resumen sería, el Poder Ejecutivo en materia de seguridad tiene la gran responsabilidad y es quien tiene que hacerse cargo de qué es lo que pasa. No hagan política de partidos o política electoral con esto,
porque nos meten a todos en una lodo, bolsa. El barro. Donde está toda la sociedad, que vean qué pasa con la economía, que sigan boludeando con las empresas, con esta joda de que con la minería vamos a ser todos millonarios, digamos, que sigan con las cenas y las ferias internacionales, pero que no jodan. Una nube de pedo. No jodan con el tema de seguridad en materia electoral, la seguridad es problema del Poder Ejecutivo, y no jodan al Poder Judicial con esto. La verdad que el Poder Ejecutivo lo único que tiene que hacer con el Poder Judicial es encargarse de pagarle buenos sueldos a los empleados y a los funcionarios judiciales. Es todo su trabajo. Lo demás es un trabajo de un poder independiente, como lo indica la Constitución. Así que, bueno, con esto hacemos un mini break, Steven. Hacemos un break chiquito y así podemos hacer un cierre y comentar un par de cositas. Bueno, vortexmendoza.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Gracias, Max, por hacerme pasar de largo. Está el programa tranquilo y Max agarró y nos trajo paz. Nos trajo paz. Bueno. Gracias, Max, por bajar. Eso es demasiado purón, me parece. Bueno, se nos podrá decir cualquier cosa, pero no que le escapamos al bulto. No que nos comemos, vos te ocuparás, no sé, vos te escaparás del bulto. Bueno. Bueno, venimos tocando hace un par de programas temas como sensibles que tienen que ver con casos concretos. Y un poco quiero cerrar porque me acabo de enterar, digamos, me acaba de comentar un colega que 2 invitados que vinieron al programa, que son los doctores Madalena y Bayra Leighton, fueron denunciados por personal del EDEAS, que es el organismo que ya lo hemos contado, se charló mucho acá, que se encarga en particular de abordaje para menores, delitos sexuales. En el cual me llama muchísimo la atención. En primer lugar, quiero creer que el Colegio de Abogados va a salir con los tapones de punta a defender a los colegas. Quiero creer que lo doy por descontado, digamos, ¿no? Porque si no sería una locura, digamos, lo de que, o sea, es algo que declaran en un programa donde intervienen, de hecho, donde han estado opinando y diciendo con absoluta libertad, incluso los propios miembros de lo máximo de la justicia, ministros de la Corte, el procurador fiscales y demás. Fiscales, me damos mucho la atención. Incluso se dejó abierta la posibilidad que venga cualquiera de la integrante del EDEAS. Sí, incluso se los denuncia por el artículo 209 del Código Penal, que es un absurdo, me parece un dislate total. O sea, desde ya obviamente que tanto Agustín como Cristian cuentan desde ya con el apoyo y demás. Ahora, lo que yo me plantearía en esto, si fuera también representante del Ministerio Público y si fuera los peritos del EDEAS, al margen de que son invitados, digamos, de edad, porque acá se trata de un intercambio de ideas. Y se escuchan todas las voces. Y nos escuchamos, y si les parece que lo que dijeron el doctor Madalena o Bayra Leighton era un disparate, tienen posibilidad de venir y responderlo, digamos. Ahora, yo iría a algo más profundo, porque aparte fueron efectivamente invitados, digamos, y no aceptaron. En particular el doctor Francisco Isura ha sido invitado y no ha venido. No ha hecho acusa de recibo, que obviamente tiene derecho a no hacerlo, pero tiene, no sé, nació trabajando ahí, o sea, lleva, 40 años. Y se lo invitó formalmente. Se lo ha invitado y da mala atención que no haya querido venir, digamos. Para terminar haciendo una denuncia penal. Ahora, yo quiero contarles algo a los que nos escuchan y que ni siquiera creo que tiene que ver con una defensa de los colegas, que creo que no la necesitan, porque me parece bastante absurdo la reacción, sino hay una cuestión puntual. El recorte, nosotros siempre cuando terminamos un programa hacemos reels, que los reels duran poco tiempo y son con los cuales, digamos, se distribuye por las redes, digamos, nuestro contenido. El reel, en particular, por el cual se los acusa a los colegas o se está intentando hacer la denuncia, en el cual justamente critica la labor del personal del EDEAS, digamos, insisto, con toda libertad, porque son operadores del sistema, son abogados que se dedican al derecho penal hace mucho.
ha sido lejos el reel que más reproducciones tuvo. No solo eso, sino que ha sido... Como 33.000 más o menos, algo así. O sea, ha tenido 33.000 reproducciones. Y no, el tema que tiene más de 1.000 compartidos. Se lo han ido pasando. Claro, o sea, ha sido lejos, creo, el reel con más difusión. Entonces, la pregunta que yo me haría si fuera miembro del EDEAS, o en este caso del Ministerio Público Fiscal, en particular de la Procuración, es, ¿por qué tuvo tantas reproducciones este reel? Si la verdad no tenemos una autocrítica para hacerlo. O sea, la verdad es que a los peritos del EDEAS no lo conoce ni Cadorna, salvo nosotros, los que hacemos derecho penal, no son premio Nobel de psicología, digamos. Entonces, me parece que acá la pregunta a hacerse es ¿por qué tuvo tantas reproducciones? ¿Y por qué se compartió tanto? ¿Y qué es lo que está pasando con este organismo que la realidad es que es un nudo troncal de lo que está pasando con los delitos de género y delitos contra la integridad sexual? En particular, en delitos contra la integridad sexual, en lo que tiene que ver con las pericias a menores. Yo creo de que en lugar de perder tiempo denunciando, poner los resortes de la justicia a andar para algo que no tiene sentido, me parece que me preguntaría por qué tuvo tantas reproducciones este video. Indudablemente tocó alguna fibra sensible, digamos. Y no hay que hacerse acá la gallina encandilada, digamos, y el que no pasa nada. O sea, hay muchas pericias que son copia y pega una de otra. O sea, esto pasa, no es necesario que hagan denuncias ni nada. No les habrá gustado la forma en que se expresó alguno, los términos en los que fue. Bueno, insisto, pueden haber diferencias respecto a los términos, pero me parece que es un tema que amerita discutirlo. O sea, sentarnos en una mesa y discutirlo. O sea, no se puede dejar pasar algo que es tan clave en el sistema. Porque la realidad es que está pasando esto. O sea, no es que somos enemigos el personal del EDEAS y los abogados, o que estamos como somos todos operadores del sistema y me parece que requiere un análisis profundo. O sea, no tiene sentido. O sea, son dos colegas que estaban ejerciendo libremente su derecho a opinar y que aparte son colegas y trabajan de esto. O sea, pero hay una banalización ridículo también del derecho penal. No está para esto el derecho penal. Sí, es otro el ámbito en el que se tiene que dar esa discusión, llegado el caso. Sí, por eso. Es una cuestión que no pasa por acá y tiene que ver también hay una cuestión, y quiero creer que esto no va a terminar con una compulsa en el Tribunal de Ética o alguna cuestión semejante, donde tiene un manejo fuerte el Poder Ejecutivo, digamos, porque sería ya como absurdo. O sea, esta es una discusión para darse en una mesa, charlarlo y ver qué pasa. Totalmente. Nosotros que también litigamos en el fuero penal, sabemos que hay diferencias permanentes, como muchas otras no, como muchas otras los peritos de parte que debamos. Y son apasionadas y son yo voy a poner un ejemplo con nombre y apellido para que no haga, incluso para ponerlo, y de hecho las invito a través de esto. El año pasado tuvimos un debate donde las peritos del EDEAS eran las licenciadas Pizzi y Sonsogni. Los digo con nombre y apellido, y fue muy apasionante el debate. O sea, y hubo críticas fuertes, o sea, discutimos fuerte en el debate sobre este tema. O sea, en medio de un debate, ni siquiera fuera de cámara, se discutió mucho, muy fuertemente, y se pudo hacer, digamos, y en definitiva a la larga resolvió un juez. El que resolvió fue un juez. El que resolvió fue un juez lo que pasó. Entonces me parece que es una discusión para darla, y se puede darla perfectamente, como en ese momento recuerdo en particular con la licenciada Sonsogni, qué significa, y con el licenciado Isura, fue en particular respecto a el grado de veracidad que puede tener un relato. Y se dio una discusión que fue muy apasionante y que terminó en cierta medida definiendo un poco el camino y recuerdo también que un eje fue la no realización del test de Minnesota, que tiene una fiabilidad mucho mayor a las otras técnicas protectivas. Ahora, podemos estar equivocados. O sea, puede venir la licenciada Sonsogni o la licenciada Pizzi y decir, mirá, no, la verdad que no. O creemos que esto, y no pasa nada. Y me parece que, y desde EDA, es una invitación a EDA y
y a todo el cuerpo Pero aparte médico te digo, forense, a todo el EDEAS o el cuerpo médico forense, se puede discutir, pero no entrar en hacer denuncias, es como... Es como tratar de censurar, es decir, o sea, no es un tema para hacer, me parece jugar, es amedrentar a colegas que hacen su laburo, no está bueno, así que esperemos que esto, quiero creer que rápidamente el fiscal lo va a archivar, porque no tiene sentido, y ojalá que acepten esta invitación, lo volvemos a hacer, o sea, en este caso creo que Isura sería Francisco Pancho Isura, que venga. el director. Es el director y me parece que con él tuvimos un debate lindo. Recuerdo en particular con el rol que podían tener un rabino en ese momento que yo discutía respecto en medio del debate. Y se puede dar tranquilamente. Entonces no hay que tener miedo al debate, me parece. Totalmente. Y no asustarse por discutir ideas. Así que bueno, saludos a Agustina y a Cristian. Esperemos que esto sea un mal rato nada más. Y estamos llamándonos, Steven, programa policial prácticamente. ¿Se puede decir que somos un programa policial? No, encima con anonimato. Anonimato, todo. Es más, vamos a avisar, tenemos cámaras ocultas para el próximo programa. Venimos con capucha. Sí. El próximo programa, una cámara oculta en el Senado de la Nación. Vamos a traer toda la información. Bueno, terminamos el programa. Gracias, Fede. Bueno, Le volvemos a mandar un abrazo a Mati. Que reiteramos el feliz cumpleaños a Mati. Feliz cumpleaños, el abrazo. Gracias a Steven. Está Sergio acá que llegó con su pelo prominente, ese corte de pelo tipo Pablito Ruiz. Y nos vamos hasta el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Saludos.